Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Angie, la profesora de correo, ¿vale? De la Academia Da Vinci, como podemos comprobar. Vamos a comenzar las clases, ¿vale? Ya comenzamos las clases presenciales y ahora vamos a hacer la primera clase grabada para todas las personas que que estén en nuestra academia y tienen disponibilidad o no han tenido disponibilidad de poder venir a la academia, pues pueden verla en su casa. Y además para todas las personas que se apunten online, ¿vale? Para que tengan la posibilidad de también poder ver la clase igual que la explicación de presencial, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con el tema 1, ¿vale? Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Un segundito. Vamos a ver el PowerPoint, ¿vale? Que siempre vamos a tener un PowerPoint de cada temario. Yo ya comenté, voy a poner un poco más pequeñita. Vale. Yo ya comenté que lo bueno que tenemos es que material tenemos suficiente. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, toda persona que se apunte presencial, ¿vale? Tiene la posibilidad va a tener su temario físico, va a tener su temario online, va a tener todas las clases grabadas por si en algún momento no ha podido venir o por si quiere volver a escucharla, va a tener los test y cuestionarios de cada tema, ¿vale? Y después un poco más para adelante tendremos simulacros y va a tener un PowerPoint. ¿Qué es un PowerPoint? Pues es donde vamos a tener cada diapositiva y vamos a ir explicando el tema según el PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar y vamos a ver. El tema 1, ¿vale? Como ya tenemos ahí, el tema 1, la primera parte, productos y líneas de comunicación, ¿de acuerdo? En primer lugar, aquí nos dice que Correo es la empresa líder en el sector postal, ¿de acuerdo? Las distintas empresas del Grupo Correo son, eso es muy importante saberla, ¿de qué está compuesto el Grupo Correo? Pues está compuesto de Nexea, Grupo Correos Express y Correos Telecom, ¿vale? Esas tres son las que forman las distintas empresas que forman el líder del sector postal. Bien, el Servicio Postal Universal. Una cosa muy importante, ¿qué es el Servicio Postal Universal? SPU. Eso nos tiene que sonar porque nos tiene que sonar, no lo tenemos que saber perfectamente porque eso lo vamos a ir viendo durante todo el temario, ¿de acuerdo? Nos habla un poco de la historia, que Correo nace en 1716 como un servicio público, por supuesto, y en la actualidad ostenta la concesión en España de operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal. ¿Desde cuándo? Pues desde el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese periodo es el que el Estado, ¿vale?, ha propuesto, o sea, ha concedido el servicio postal universal a Correos. Entonces, hasta el 31 de diciembre del 2025, Correo es la empresa que se dedica a servicio postal universal, nadie más, ¿de acuerdo? Después vemos, ¿vale?, que el servicio postal universal es el conjunto de los servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a un precio asequible para todos. ¿Qué quiere decir eso? Porque el servicio postal universal lo que proporciona es que llegue la comunicación a nivel nacional a toda España, ¿vale?, e internacional, y además sea un precio asequible para todos los ciudadanos, ¿de acuerdo? Para todos los usuarios que quieran hacer uso del servicio postal universal. Los servicios de posta universal, muy importante saber que están totalmente exentos de IVA, totalmente. Producto y línea de comunicación. Bien, la línea de comunicación es el conjunto de productos y servicios que se destina a satisfacer en general todas las necesidades para la comunicación escrita de los ciudadanos. Es decir, todo el envío de documentos u otro tipo de comunicación a nivel nacional e internacional. Resumido es, ¿qué es la línea de comunicación? Pues muy sencillo, es cualquier documento
o de otro material, ¿vale? O cualquier tipo de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, siempre que sea escrita, ¿vale? Carta ordinaria. ¿Qué es la carta ordinaria? Estos son ya uno de nuestros primeros productos, ¿vale? Ya veremos a lo largo de todo el temario que tenemos muchos productos y muchos servicios. Pues comenzamos a conocer los productos de correo y la carta ordinaria es con lo primero que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y vemos que la carta ordinaria y la definición es todo envío cerrado cuyo contenido no se indica ni pueda conocerse, así como toda la comunicación materializada en formas escritas sobre soporte físico de cualquier naturaleza, que tenga carácter actual y personal. Esta definición es muy importante sabérsela perfecta, porque en los test suelen preguntar quizá definición de una carta ordinaria y te dan 4 opciones, A, B, C y D. Pues en esas 4 opciones te van a hacer definiciones muy parecidas y tienes que saber cuál es exactamente la definición, ¿vale? Y para entenderlo, que sepamos que es toda comunicación escrita, es decir, todo lo que vayamos a comunicar a cualquier lugar de España o internacional, nacional o internacional, escrita sobre un soporte físico, ¿vale? Sea de cualquier naturaleza, bien sea un folio, sea una cartulina más gordita, sea sobre cualquier naturaleza que se pueda escribir y que tenga un carácter actual y personal. Y por supuesto, envío cerrado, ¿vale? Eso es muy importante. Tendrá en consideración de carta los envíos de recibos, facturas, estados financieros y otros documentos de negocio con mensajes que no sean idénticos. A ver, no solo la carta es la que nosotros escribimos a mano y se la enviamos a nuestro abuelo o tío que está en la otra parte del mundo o en la otra parte de España, no. También todas esas facturas, todos esos recibos, documentos de negocio, todo eso también se considera carta ordinaria. Ahora bien, para que no se considere carta ordinaria, nos dice que tendrían que tener mensajes idénticos. ¿Por qué? Porque si realmente tuviera mensajes idénticos, es decir, si 1000 personas recibimos una carta con el mismo mensaje, ya veremos un poco más para adelante que no sería una carta ordinaria, se consideraría publicidad, ¿vale? Ya estaría dentro de otro, un poco más para adelante, de otro tema que vamos a ver, pero para que sepamos la diferencia. En el momento que el mensaje es idéntico, no se considera carta ordinaria. Aquí vemos la fotito de cartas, ¿vale? Aquí vemos también la carta ordinaria. Vamos a ver, una cosa muy importante también que tenemos que saber es que nos dice que la ley 43/2010 del 30 de diciembre del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, la Constitución Española, artículo 18,3 y 55,2, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 589, perdón, en la diapositiva está mal y es 579, ¿vale? Así que si podéis, lo rectificáis en vuestro temario. En vez de 589, 579. Bien. ¿Qué es esto, Angie? Nos has dicho estos 3 puntos, nos has hablado de leyes y no sabemos qué es. Muy bien. Lo que os quiero decir es, garantiza la confidencialidad y la fiabilidad en la entrega de la carta y el secreto de las comunicaciones. Es decir, ¿quién garantiza la confidencialidad, viabilidad de la entrega de las cartas y el secreto de las comunicaciones? ¿Quién garantiza que esas cartas lleguen cerradas, no se abran, no se roben las cartas a diferentes vecinos, no vayas tú por algún lugar y cojas una carta que no te corresponde? Pues, ¿quién guarda todo eso? Pues eso se guarda en una ley. La ley es la 43/2010 del 30 de diciembre, que es la ley postal, que veremos que esa ley postal tiene muchísimos artículos que vamos a estudiar poco a poco, ¿vale? Que vamos a ir viendo.
Y además de quedar registrado la confidencialidad y para garantizar la confidencialidad y la viabilidad en la entrega de la carta, además de la ley postal, también queda registrado en la Constitución española, en el artículo 18.3 y 55.2, y la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 579. Es decir, que si en algún momento hay alguna denuncia de robo de correspondencia, te han abierto la correspondencia, que sepamos que se van a basar en estos artículos y en estas leyes para así poder, o sea, denunciar a esa persona y su correspondiente castigo, ¿de acuerdo? Iremos viendo, ¿vale? Poco a poco, y ahora cuando acabemos haré un breve resumen rapidito de las cositas más importantes. Una carta ordinaria, como podemos ver aquí, ¿vale? Que estamos viendo, todos estos sobrecitos son cartas ordinarias, pero hay de dos tipos. Hay cartas normalizadas y cartas no normalizadas. ¿Qué es eso, Andy? ¿Qué es la normalización? Bien, la normalización es, si los envíos permiten la manipulación automática y cumplen unos requisitos, se beneficiarán de unas tarifas más reducidas. Eso significa que las cartas, diferencia entre carta normalizada y no normalizada, pues que las normalizadas, ¿vale? Pueden ser automatizadas, la trabaja una máquina. ¿Qué pasa? Que al trabajarla una máquina es mucho más, se reduce mucho más tiempo y mucho más eficaz que una persona. Entonces, las normalizadas son un poco más económicas que las no normalizadas, ¿vale? Vamos a ver las características que hay que tener para que una carta se considere normalizada. Bien, para que una carta se considere normalizada, tenemos que un formato rectangular, ¿vale? Un formato rectangular, con el color del sobre debe ser blanco o colores claros siempre, excepto azul, ¿vale? Azul no se permite, ¿pero por qué? Todo tiene su explicación. No se permite porque el azul no lo lee, el azul y la letra, la máquina no puede leer bien con el fondo azul, por eso no se permite, ¿vale? Entonces tiene que ser colores blancos y colores claros, excepto azul. El formato de la letra, entre 2 y 8 milímetros. Los sobres con ventanilla, que permitan la lectura completa. Sabemos todo el mundo cuál es el sobre con ventanilla, típico sobre que aparece una ventanilla transparente y ahí aparece el nombre. ¿Qué sucede? Que si el nombre no se ve, entonces no se considera normalizada, porque tiene que identificarse bien, que permita ver la lectura completa en esa ventanilla. ¿Cuáles son las dimensiones que nos permite para que sea normalizada? Pues 14 por 9 y 23,5 por 12, ¿vale? ¿Cuál es el grosor que puede tener una carta para que se considere normalizada? 5 milímetros. Y el peso máximo, 20 gramos. Franqueo y direcciones según imagen. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos visto una carta ordinaria. Una carta ordinaria es todo envío cerrado, ¿vale? Con carácter personal y actual, ¿vale? ¿Cómo nos podemos encontrar las cartas? Normalizadas y no normalizadas. ¿Cómo son las cartas normalizadas? ¿Qué características tiene que tener una carta normalizada? Muy bien, pues una carta normalizada tiene que tener, en primer lugar, un formato rectangular, en segundo lugar, que sean colores blancos o colores claros, excepto azul. Tiene que ser que si tiene ventanilla se puede identificar correctamente toda la información que aparezca en la ventanilla, las dimensiones 14,9 y 23,5 por 12, el grosor 5 milímetros, el espesor 20 gramos, el peso, ¿vale? Tiene que pesar 20 gramos como máximo y que se vea todo correctamente. Eso es para que sea carta normalizada, ¿vale? Aquí podemos ver que estos son los dos tonos claros que podemos y sin embargo el tono azul no puede ser azul, ¿vale? Aquí simplemente tenemos la imagen, ¿vale? De una carta, si vemos aquí bien, esta es la imagen de la carta. Esta es, un segundito, aquí. Esta es la imagen de la carta, ¿vale? Y vemos que la parte derecha
arriba, donde pone zona de franqueo, ahí es donde va el sello, ¿vale? Zona de franqueo, zona de franquear, donde ponemos el sello. Bien. Información del remitente. Estamos hablando de una carta ordinaria, ¿vale? El remitente se puede poner en la zona izquierda. Siempre en la zona izquierda. Sabemos que quien haya escrito una carta normalmente suele poner detrás el remitente. A ver, hablamos de remitente y hablamos de destinatario intuyendo que sabemos lo que es la diferencia entre destinatario y remitente. Bien, si no la sabéis, yo os la explico ahora mismo. ¿Qué es un destinatario? La persona destinataria es la persona que recibe el envío y el remitente es la persona que emite el envío, ¿vale? Entonces, en la carta frontal siempre tiene que ir el destinatario y en una carta ordinaria, en la parte izquierda arriba, el remitente. Ya veremos un poco más para adelante que para una carta certificada es diferente, porque una carta certificada va detrás el remitente, ¿vale? Pero lo iremos viendo. Después tenemos la zona donde aparece todo los datos del destinatario, ¿de acuerdo? Y después veremos donde pone zona reservada para el código de barra. Ahí un poco más para adelante podremos observar qué es esa zona reservada, ¿vale? Y ya os diré un poco más para adelante qué es esa parte. La iremos viendo, ¿vale? Poco a poco. Bien. Una carta ordinaria. ¿Qué ámbito tiene una carta ordinaria? ¿Por dónde puede circular una carta ordinaria? Habíamos dicho que nacional e internacional. Bien. En el ámbito nacional tenemos a España y Andorra, ¿vale? Y en el ámbito internacional tenemos en la zona 1 Europa, incluido Groenlandia, en la zona 2 restos de países que no entren ni en la zona 1 ni en la zona 3. Y en la zona 3 tenemos Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y tenéis que anotar en vuestro temario uno que es Rusia. Rusia está en la zona 3, ¿vale? Así que si podéis, anotáis ahí Rusia en la zona 3, ¿de acuerdo? De vuestro temario. Perfecto. Ámbito de una carta ordinaria, nacional e internacional. Si es nacional, toda España, incluido Andorra. Si es internacional, se divide en 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1, Europa, incluido Groenlandia. La zona 2, resto de países. Y la zona 3, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia. Vale. Ahora vamos a ver los plazos de entrega de una carta ordinaria, tanto nacional como internacional, porque no son los mismos. Bien, el nacional tenemos que la entrega pone entrega del 93% en 3 días hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de todas las cartas que se envían, ¿vale? El 93% de todas esas cartas llegan en 3 días laborales, en 3 días hábiles, ¿vale? Que es lo mismo que laborales. No es lo mismo que días naturales, ¿vale? Días naturales de lunes a domingo y días hábiles de lunes a viernes, quitando festivos y demás, ¿vale? Entonces, quedamos en que, ¿cuál es el plazo de entrega nacional? Pues que el 93% de todas las cartas que se envíen se van a entregar en D+3. ¿Qué significa D+3, Angie? Pues mira, D+3 significa D es el día que se deposita la carta, ¿vale? Para que sea enviada. Y 3, los días que tarda en llegar, ¿vale? Entonces, D es el día que se deposita, más 3 días más es cuando llega. Así de sencillo. Vale. Cuando la carta que vamos a enviar es a nivel local, solamente tardará un día hábil, es decir, D+1, el día que se deposita, más un día. Cuando la carta es provincial, pues va a ser 2 días hábiles, D+2, el día que se deposita, más 2 días más. Y si es nacional, como hemos visto anteriormente, sería 3 días hábiles,
D más 3. El día que se deposita más 3 días más. Si es internacional, ¿vale? Aquí cambiamos un poco. Nos dice que Europa o zona 1, ¿vale? Es de 2 a 4 días hábiles, pero siempre, siempre un promedio indicativo, porque es según del origen y del destino, ¿vale? Según a dónde lo vayamos a enviar, no tarda igual. Por eso hacen una media de 2 a 4 días, pero según destino. Y para el resto de destinos, 2 y 3, esto era la zona 1, y la de abajo es la zona 2 y 3. Según país, es decir, si estamos hablando de ámbito internacional, si está dentro de la zona 1 será de 2 a 4 días y si está dentro de la zona 2 o 3 será según el país. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el peso máximo que puede tener una carta ordinaria? Pues una carta ordinaria, el peso máximo que puede tener son 2 kilos, ¿vale? Eso es sencillo, ¿vale? A priori, 2 kilos. No se nos puede olvidar que todo el mundo pensamos en una carta, en un sobrecito, un papelito y ahí está la carta. No, una carta puede ser hasta 2 kilos. Y me diréis, Angie, ¿una carta se puede enviar de 2 kilos? Sí. Una caja de zapatos, por ejemplo, que no pese, que no llega a 2 kilos, tú la puedes enviar como carta. ¿Se puede introducir en el buzón? Pues por supuesto que no, pero como carta puede ir y va más económico que como paquete, ¿vale? Tiene que reunir todos los requisitos que estamos diciendo, pero puede ir. Sería, por supuesto, una carta no normalizada, porque la normalizada tenía unas características individuales que no podía pasar de 20 gramos, recordamos, ¿vale? Así que una carta ordinaria puede pesar hasta 2 kilos, ¿vale? Bien, una cosa, aquí tenemos una cosa súper importante, ¿vale? Una cosa súper importante que es las dimensiones de la carta. Nosotros cuando vayamos avanzando el temario, vamos a ir viendo que de cada carta, de cada paquete y de todos nuestros productos existen medidas de cada uno diferentes, ¿vale? Así que tenemos que aprendernos todas las medidas. Por eso yo recomiendo ir poco a poco aprendiendo y repasando todo lo que vamos dando, memorizando, porque vamos a tener que ir ampliando mediante vayamos pasando el temario, ¿de acuerdo? Las dimensiones máximas. Bien, las dimensiones máximas es sobre caja, porque dice caja, porque una carta ordinaria hemos dicho que puede ir en sobre y puede ir en caja. Es esto que vemos aquí, ¿vale? Que pone L más A es largo más ancho más alto, ¿vale? Nos dice que sumando todas sus partes, sumando el largo, sumando el ancho y sumando el alto, la suma total son 90 centímetros. Pero ojo, nos dice sin que la mayor de las dimensiones exceda de 60 centímetros. Vamos a intentar entenderlo, ¿vale? Porque yo lo veo claro, pero necesito que vosotros también lo veáis claro. Es decir, si tenemos en este caso no sé, una cajita, algo más, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos que enviar esto, ¿vale? Nosotros tenemos que sumar el largo, más el alto, más el ancho. La suma de todas sus partes tiene que dar como máximo 90 centímetros. Si alguna de sus 3 partes, largo, alto o ancho, supera los 60 centímetros, entonces no podría ir como carta. Ya tendríamos que entrar, y veríamos un poco más para adelante, que tendría que entrar como paquete. ¿Vale? Así que sabemos, una carta ordinaria, las dimensiones máximas es largo más alto más ancho, la suma tiene que ser 90 centímetros, sin que supere una de sus partes 60 centímetros, ¿vale? Ahora bien, si es en forma de rollo, todo el mundo hemos visto alguna vez que se han enviado unos cartones, unos rollos de cartón o algún envío que es como un tubo, como un rollo. ¿Qué medidas tiene eso?
Pues esto que pone L más 2D tiene su significado. Esto es el largo del rollo, ¿vale? El largo del rollo más 2 veces su diámetro. Es decir, suponemos que esto es un rollo más grande, ¿vale? Entonces, vamos a sumar el largo, el que sea, el largo, más 2 veces el diámetro. ¿Qué era el diámetro? Lo que cruza el círculo, ¿vale? Esto era un diámetro, pues tenemos que sumarlos 2 veces. Si sumamos el largo y sumamos 2 veces el diámetro, no puede superar 104 centímetros. Pero con un requisito, sin que la mayor exceda de 90. Es decir, sin que una de las dos exceda 90. Entonces, nos quedamos con que, bien, dimensiones de una carta ordinaria. Las dimensiones de una carta ordinaria las estamos viendo, ¿vale? Pues las dimensiones de una carta ordinaria nos dice que el sobre y caja, largo más alto más ancho, no puede pasar de 90 centímetros y que una de sus partes no puede superar 60 centímetros. Cuando hablamos de formato rollo, ¿vale? El formato rollo, la máxima es el largo más 2 veces su diámetro, ¿bien? 2 veces su diámetro. Entonces, igual a 104 centímetros, pero sin que la parte más grande supere 90 centímetros. Bien, dadas estas medidas máximas, ahora veremos las mínimas, pero dadas estas medidas máximas, si yo os preguntara ahora mismo, ¿cuál es la medida máxima de una carta ordinaria? Doy unos segunditos para pensar. La medida máxima que podría llevar una carta ordinaria sería 90 centímetros. ¿Por qué 90 centímetros? Porque si va en sobre o en caja, una de sus partes, lo máximo que puede medir son 60 centímetros. Pero si va en rollo, una de sus partes, lo máximo que puede medir es 90 centímetros. Así que si en un cuestionario yo te pregunto cuál es el máximo que podría llevar una carta ordinaria, tú me tendrías que decir que lo máximo que puede medir una de sus partes de una carta ordinaria es 90 centímetros. Sería en formato rollo, ¿vale? Tenemos que ir asimilando poco a poco, ya veréis que esto se lo vais a saber súper bien. Ahí hemos entrado en las medidas máximas. Ahora vamos a entrar en las medidas mínimas. Bien, las medidas mínimas nos dice que el sobre o caja, lo mínimo que puede medir son 14 por 9, ¿vale? Y en formato rollo, lo mínimo que puede medir es largo más 2 veces el diámetro igual a 17 centímetros, sin que la mayor sea inferior a 10 centímetros. Vamos a intentar entender esta segunda ecuación, ¿vale? Porque es un poco, hay que entenderla. Lo mínimo que puede circular en formato rollo, lo mínimo es que hay que sumar el largo más 2 veces su diámetro y lo máximo, vamos, nos tiene que dar 17 centímetros. Sin que la mayor sea inferior a 10, es decir, sin que la mayor de sus partes, en este caso la mayor de sus partes es el largo, sin que la mayor de sus partes sea menor que 10. Es decir, si esto mide 9 centímetros, no podría circular con las medidas mínimas del rollo. Ahora, si esto midiera 10 centímetros, sí puede circular con las medidas mínimas, ¿vale? Tendría que medir esto 10, que es lo mínimo que nos pide, más 2 veces el diámetro y que la suma fuera 17. Seguramente esto no lo dará, ¿vale? Ahora bien, también nos dice un detalle que es importante, que nos dice las dimensiones inferiores a la máxima, a la mínima,
deben circular con etiqueta de 10×7, donde figure dirección y franqueo. Las dimensiones que son menor que la mínima siempre tienen que llevar una etiqueta de 10×7, donde figure la dirección y el franqueo, ¿vale? Es decir, otra pregunta, por ejemplo. ¿Cómo tiene que circular los envíos con dimensiones mínimas? Pues con una etiqueta de 10×7. Aquí tenemos imágenes. Aquí vemos un sobrecito aquí el sobrecito blanco donde se le adjunta aquí una pegatina, ¿vale? Donde se le pone el envío. Esto es en tubo o en rollo. ¿Ves? Esto es lo que yo os decía. Porque podríais pensar, ¿y quién va a enviar algo en formato de rollo? Pues en formato de rollo lo tenemos ahí. Este es un formato de rollo, ¿vale? Tenemos diferentes medidas. Ya sabemos nosotros las medidas que tiene que tener un formato rollo. La carta ordinaria tenemos que saber que hay servicios adicionales que vamos a observar también, y habrá servicios adicionales que son con contrato y otros que son sin contrato. Cuando son con contrato nos vamos a encontrar siempre en el temario al lado una C en asterisco. Significa que ese servicio adicional es con contrato solamente. ¿Qué es con contrato? Pues cuando un cliente tiene un contrato con correo, ¿vale? Y tiene más servicios adicionales que una persona que no tenga contrato. Aquí tenemos los valores añadidos, ¿vale? A nivel nacional. Bien. Los valores añadidos a nivel nacional tenemos que son petición de devolución, modificación o corrección de dirección postal por el remitente, ¿vale? Recogida a domicilio y nos aparece aquí una C. Es decir, que la recogida a domicilio solamente se va a poder hacer para clientes con contrato. Gestión de información de devoluciones con contrato. Normalización de direcciones postales con contrato. Gestión de devoluciones con contrato. Clasificación de envíos con contrato. Y reexpedición solicitada por el destinatario. Se comercializa como reenvío postal. ¿Qué es el reenvío postal? Lo veremos un poco más para adelante, porque como os lo explique, el reenvío postal también tiene su cosilla, ¿vale? Porque tiene muchas cositas y muchos detalles. ¿Valores añadidos de una carta ordinaria? ¿Te lo tienes que saber? Sí, perfectamente. Porque yo te puedo preguntar en un cuestionario qué valores añadidos de los que observas no se corresponde a una carta ordinaria. Y te tienes que saber cuáles son para poder descartar el que no es, ¿vale? Entonces, acordaros, petición de devolución y modificación, de corrección de direcciones, recogida a domicilio, gestión de información de devoluciones, normalización de dirección postal, gestión de devoluciones, clasificación de envío y reexpedición. Aquí hablamos un poco de la Ley 43/2010. Siempre vamos a ir añadiendo artículos diferentes a lo largo de nuestro temario. De todos modos, nosotros, no sé si en la siguiente clase o en la otra, o repartiré, incluso se colgará aquí en la página web, lo que es la Ley Postal 43/2010 entera con todos sus artículos, para que ya vayamos leyéndola, subrayándolo, destacando los artículos, el que más te llame la atención, de forma que de aquí hasta que sea el examen, tú puedas tener esa Ley Postal bien asentada interiormente para poder responder a muchas preguntas que la Ley Postal nos hará. ¿Vale? Entonces, dentro de la Ley Postal nos dice que el artículo 17, que es el derecho de reexpedición y reuse de los envíos postales. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el destinatario puede solicitar la reexpedición de sus envíos postales mediante el pago de la contraprestación económica que corresponda, o podrá reusarlo antes de abrirlo, de lo que el operador dejará constancia por escrito e informará al remitente, que podrá reclamar la devolución del envío o disponer de su abandono en los términos reglamentarios que se establezcan. Vamos a explicar un poco esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo voy a entregarte una carta, ¿vale? O un envío, en este caso tú puedes rehusar
¿Qué es rehusar? Rehusar es rechazar el envío. El cartero puede llevarte un envío y tú decir que no lo quieres. ¿Por qué no lo quiere? Si pensamos en una carta, es raro que no lo quieran. Vamos a pensar en un paquete, por ejemplo. Si tú has comprado un paquete, por ejemplo, contra reembolso o lo has pagado y al final cuando viene no lo quieres, pues tú rehusas el envío, ¿vale? Que después te devolverán el dinero o si era contra reembolso, pues simplemente no lo abonas, ¿vale? Entonces, el destinatario puede solicitar rehusar el envío, ¿vale? Puede además solicitar la reexpedición de sus envíos postales mediante el pago de contraprestación o podrá usarlo antes de abrirlo. Siempre, siempre, siempre cuando un envío se rehúsa es decir, rechazamos, ¿vale? Para que entendamos, es antes de abrirlo. Nosotros no podemos recibir el envío, abrir el envío, observar el envío y después rehusarlo. Eso no. Tú en el momento que viene lo aceptas o lo rehusas sin abrirlo, ¿vale? A no ser que, también un detalle que veremos un poco más para adelante cuando demos los paquetes, a no ser que, eh, en la etiqueta venga que el destinatario pueda abrirlo, ¿vale? Eso es una cosa que el remitente que quien lo envía lo solicita. También nos dice que los derechos de reexpedición y de reuse contemplados en este artículo no serán atendidos en los supuestos de imposibilidad material y que en todo caso el operador tendrá derecho a reclamar al remitente el pago de los gastos ocasionados. Bien. Valores añadidos internacional, porque lo que hemos visto antes son valores añadidos nacional. Una vez que salimos de España, tiene otros valores añadidos diferentes a lo que tenemos nosotros nacional. ¿Cuáles son los valores añadidos? Tenemos la recogida a domicilio, tenemos la petición de devolución o modificación de dirección y la petición de reexpedición. Solamente tenemos esos tres, ¿vale? Así que para los valores añadidos internacional solamente tienen esos tres valores añadidos. Vemos que la recogida a domicilio siempre va a ser con contrato, ¿vale? La petición de devolución o modificación de dirección es sin contrato y la petición de reexpedición la solicita el destinatario y tiene coste para el solicitante. Pero bueno, también lo veremos un poco más para adelante. Quiero que se quede ahí ahora mismo con la base, que es los valores añadidos nacional y los valores añadidos internacional, y luego veremos cuáles son los que tienen y no tienen contrato. Y veremos cada uno de ellos de los valores añadidos para entenderlo. ¿Qué garantía tiene una carta ordinaria? Ninguna. Una carta ordinaria no tiene garantía. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú envías una carta como carta ordinaria, ¿vale? Y la carta ordinaria no aparece, no tiene garantía. También es la forma más económica de enviar, por eso no tiene garantía, ¿vale? Así que siempre se aconseja que cuando haya algo bastante importante, les quieres enviar a un hermano que se le ha olvidado, yo qué sé, que se le ha perdido una cartera, que se ha dejado aquí el móvil, el cargador del móvil, siempre aconsejamos que lo envíe como carta certificada, en el que tendrá su número de seguimiento y podrá ver siempre y en todo momento dónde se encuentra ese envío y el momento en el que haya sido entregado. Pero la carta ordinaria no tiene garantía, ¿vale? Dice, ¿cómo abonaremos el servicio de correo? Muy bien, pues lo vamos a abonar. ¿De qué forma vamos a abonar el envío? Pues lo vamos a abonar en metálico, con tarjeta de crédito o débito y con tarjeta más cerca. Me diréis, Angie, ¿qué es la tarjeta más cerca? Pues la tarjeta más cerca la vamos a ver un poco más para adelante porque tiene también muchos detalles, quiero que eso se lo sepáis bien. Pero es una tarjeta de fidelización de correo para que sepáis más o menos sobre qué va, rapidito, es una tarjeta de fidelización de correo en la que se puede ir recargando y puedes ir pagando con esa tarjeta. Pero
ya la veremos un poco más para adelante. Entonces, ¿de qué forma podemos pagar en correo cualquier envío que vayamos a hacer? Puedes hacerlo en metálico, bueno, cualquier envío, cualquier producto que vayas a comprar, etc. En metálico, con tarjeta de crédito o débito y con la tarjeta más cerca. Eso sería el pago al contado, el pago en el momento. ¿Qué es el pago anticipado? Pues bien, el pago anticipado es cuando se compran sellos. Cuando alguna persona va a la oficina de correo y compra sellos, dame 10 sellos, por ejemplo, para 10 cartas, que tengo que enviarle 10 cartas. Una gestoría, por ejemplo, una gestoría va, solicita los sellos y después ellos hacen las cartas y le ponen su sello y listo, y la echan al buzón. Eso es pago anticipado. ¿Por qué? Porque tú estás pagando el franqueo antes de enviar la carta. Tú estás pagando los sellos, te lo llevas y ya después tú le pones el sello a cada carta para enviarla. Por eso es pago anticipado, ¿vale? Están las estampillas y están las máquinas de franquear. Ya veremos bien qué son las estampillas y qué son el franqueo de máquinas de franquear. Aquí tenemos la posibilidad de ver algunos sellos, ¿vale? Alguna vez, todo el mundo habrá visto alguna vez un sello. Aquí tenemos los sellos, efectivo, que es como se puede pagar también, con tarjeta, y así es la tarjeta más cerca, ¿vale? Para que podáis visualizar cómo es. Aquí lo tenemos. Esto sería una tarjeta más cerca. Mira, aquí tenemos una imagen de lo que es la máquina de franquear. Es decir, esto es una máquina, si vamos viendo las cartas van entrando por aquí y saliendo por aquí. Aquí ya tiene todas estas cartas, son las que ya ha franqueado. Entonces las cartas pasan por aquí y en este huequecito se termina de franquear. Y pasan aquí, estas cartas ya estarían listas. Esto sería una máquina de franquear. ¿Cómo abonaremos el servicio de correo? Franqueo con pago diferido, puede ser franqueo pagado y franqueo en destino. Mira, franqueo en destino todo el mundo lo habremos visto alguna vez, que es este sobrecito que tiene aquí unas líneas, ¿vale? Que es cuando hemos recibido a lo mejor una encuesta y nosotros hemos tenido simplemente que terminar la documentación, introducirla y echarla. Y entonces no tenemos que enviar absolutamente nada más. No tenemos que pagar franqueo porque eso ya el sobre viene con su franqueo en destino. ¿Qué quiere decir franqueo en destino? Que lo paga, se paga en el destino. La persona que lo envía no paga nada. La persona que lo envía lo introduce en el sobrecito ese, lo envía y lo paga el destinatario. Y franqueo pagado es cuando vas a enviar algo, pero ya lo tienes pagado anteriormente, ¿vale? Un franqueo pagado. Eso también vamos a entrar en profundidad un poco más para adelante. Bien, pues nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Hasta aquí ha llegado la clase. Hemos visto 28 diapositivas, ¿vale? Es el principio, la primera parte del tema 1. Esta primera parte es súper importante. Vamos a dejar de compartir. Ahí. Esta primera parte es súper importante, ¿vale? Porque es la base de poder estudiar correo. Entonces, es muy importante saber todo esto que vamos viendo, todos los productos. Nosotros ahora mismo tenemos tiempo, vamos a intentar memorizar todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Memorizamos la carta ordinaria, memorizamos las medidas, el peso, los valores añadidos, nacional, internacional. Ahí ya tenemos un poco un poco de material para que podáis empezar, ¿vale? Iremos grabando todas las clases que se hayan dado presencial y las clases que se hayan dado online, ¿vale? Cualquier duda podéis escribirme en clase, por el foro, por WhatsApp, como vosotros queráis, ¿vale? Un consejo. ¿Tenemos material suficiente? Porque tenéis, os he dicho que tienes el PowerPoint, tienes las clases grabadas, tienes el presencial o el online,
tenemos cuestionario, etcétera. El temario físico y el temario online, ¿vale? Yo ahora os recomiendo que cojáis un cuaderno aparte y de lo que hayamos dado hasta el momento, hagáis vuestro propio resumen. Cojáis el PowerPoint, cojáis el temario y un cuaderno en blanco y vosotros vayáis haciendo vuestro propio resumen de tanto del PowerPoint como del temario, ¿vale? Vuestros esquemitas y demás. Yo en clase suelo hacer bastantes esquemas, ¿vale? Esta es la primera clase y la siguiente clase que vayamos viendo, yo ya intentaré ir haciendo esquemas o las fotos que se hayan hecho en las clases presenciales la intentaré colgar aquí también, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por acompañarnos. Os veo en la siguiente clase. Mucho ánimo. El recorrido del opositor es una carrera de fondo. Poco a poco se consiguen las cosas, ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa y todo irá sobre camino. Así que muchas gracias y espero que os haya ayudado bastante, que os guste, mucho ánimo, os tiene que gustar mucho para coger este camino. Así que un saludo y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.